Hola, venimos. Hola, venimos. Bueno, no. Listo, ahora sí. No. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a mi post. A mi post. A mi postmortem. Mi postpolo. Hola, este fue nuestro primer lamentable y catastrófico intento por hacer nuestro primer podcast sobre el tema del humor en la familia, que está mal repartido, porque hay unos que les pagan por hacer humor como a Dani, hay otros que cobraban por hacer humor como Daniel, y yo lo hago gratis, pero pude llegar a ser presidente, no por los chistes, sino porque, como decía Charles Chaplin, un día sin humor es un día perdido. Ahora vamos a seguir intentándolo hasta que esto salga finalmente, así es que tenemos que pedirles excusas a nuestro futuro público porque vamos apenas dando los primeros pasos con estas muletas digitales. Hola, bienvenidos a otro de nuestros podcasts. Esta vez lamento informarles que he querido promover a la familia, por eso estará Candy, como de costumbre, acompañándonos en la conducción de este encuentro, y he invitado a mi hermano Daniel Samper, por supuesto, y sano, y a su hijo, otro Daniel Samper Ospina, otro Nicolás, pues. Así es que muchísimas gracias por la compañía. Candy, tienes tú la palabra. Oye, muchas gracias de nuevo por este espacio y ustedes por venir. Hoy nos convoca algo que pienso que es muy importante para mi familia, lastimosamente, que es el humor. Si usted alguna vez va con alguno de estos personajes a una misa, a un entierro, a una posesión presidencial, por nada del mundo se sienta al lado de ellos porque seguramente lo van a hacer reír en las situaciones más incómodas. Danieles, bienvenidos. Muchas gracias. Realmente puede ser o un entierro o una ¿qué decías? Un entierro. Cualquier situación realmente. Bueno, no, al revés, muy bien. Me ha gustado mucho el podcast. La verdad, los felicito. Han hecho un trabajo muy chévere. Yo le decía a Ernesto que cuando vi la expectativa y él estaba sentado ahí en la clase de Bolívar, tuve la ilusión de que de verdad se fuera a lanzar a la presidencia. Y después me vine a enterar que era todo un preámbulo para lanzar este programa que me ha parecido muy bueno, pero ¿de quién fue la idea de sentarlo allá? Me imagino que fue tuya. ¿De quién fue la idea? No, fue mis asesores de imagen, que llamamos ahora, que es una persona que tuvo la feliz ocurrencia de ponerme a caminar por la Plaza de Bolívar. Como tú muy bien decías el otro día, la gente comenzó a darme plata. ¿Tú no lo viste? Se dejaron un día entero en la Plaza de Bolívar sentado en un sillón. ¿Y cuánto recogió? Hubo hasta gente que lo reconoció. Como 87 pesos, cuatro corrientazos. Y le daban un pan y pan tinto. Pero no está mal. Nada más. Ay, nos deshacemos de él. Sí. Oigan, Ahora, si ustedes hubieran ido, ya me hubieran dado el doble por caridad. yo creo que las mujeres, con todo respeto, tenemos mejor sentido del humor que muchos hombres. Entonces no me sorprende que mi bisabuela, Nena, haya sido la que les enseñó esta forma de ver la vida. Entonces, cuéntenos, abuelo y Daniel, un poquito sobre la infancia. A ver, el derecho... La infancia mía fue muy dura, porque me tocaba educar a mis hermanos. Mi mamá y mi papá eran profesores, mi papá universitario, mi mamá de bachillerato, y yo quedaba con 4 hermanos para educar. Y no es fácil, es decir, tenían tendencia siempre al insulto, al vejamen del prójimo, al uf, inclusive. Y a mí me tocaba corregirlos. Tenemos 4. Ya llegaba por la noche, llegaba mi papá y mi mamá, yo ya estaba fundido. A la que tenía sentido el humor, a pesar de que ellos viven del humor, yo también soy muy simpático, pero a mí no me pagan por eso. Era mi mamá tenía libreta de chistes, generalmente todos fusilados de una se llama la Nena Jiménez, que es famosa, y tenía ella sus propios chistes,
que complementaba a mi papá con un humor, digamos, cachaco, como un poquito menos fino, pero la verdad es que era una combinación. Y todos ellos les fascinaba hacer chistes. Ahí tiene uno de los chistes, mire, le tiene sentado. Daniel es uno de los mayores chistes que hicieron. ¿Cómo es la historia del ajiaco? De cuando invitaste a los amigos a comer ajiaco. Con pollo. Es que lo triste es que yo no los invité. Nosotros nos cuidamos de invitar amigos los domingos porque sabíamos que eso había que repartir entre más gente el ajiaco con pollo. Y cuando digo con pollo es con un pollo máximo. Lamentablemente empezó a correr la bola, es decir, esto en familias de clase media. Ahorita no, porque ya el pollo es mucho más barato, pero en esa época, para una familia de clase media, comer pollo una vez por semana era un lujo. Entonces, cuando empecé a correr el rumor, decimos, de que en la casa nuestra había pollo los domingos, primos que nunca habíamos visto, tíos cuyo nombre ignorábamos, empezaron a caer tipo 12 y cuarto, a saludar. Entonces mi mamá, que era una persona bien educada, decía, bueno, no, siéntense, aquí hay para todos, hay para todos. No había para todos, ni había para nosotros, pero lo sentaba. Y nos ocurrió que en algún momento no alcanzaba la comida y mi mamá nos dijo, cuando llegue el instante en que vamos a repartir el pollo, ustedes digan que no quieren pollo, que no les gusta. Pues así fue, pasaba el pollo, un pollo delicioso. Y nosotros, no, aunque pesa pollo, no queremos pollo. Y los tres en ese momento, creo que eran los tres hermanos, dijimos que no. Entonces terminó, pues, tocó un poco de arroz y caldito de ajiaco sin pollo. Y luego venía el postre. Eso sí, eso es la peor parte, la más dolorosa. Y es que ya cuando llegó el momento del postre, ya nosotros muertos de hambre, sin el derecho al pollo, mi mamá dijo, bueno, aquí tengo un postrecito de natas, pero eso sí, el que no comió pollo no tiene postre. Natas. Entonces no nos dieron el postre de natas tampoco. Ni el pollo ni el postre. ¿A ti sí te dan pollo con el ajiaco? Sí. ¿Sí? También, sí. ¿Piensas que este sí te salió bien educado? No, sino que ya había uno acumulado un pequeño capital y podía comer 2 pollos por la semana. Bueno, ¿quién era el favorito de la casa? Juan Francisco. A mí no me gusta hablar bien de mí, digamos, el que le iba mejor en el colegio, bueno, sobra decir. Digamos, mi mamá dijo, estos hijos míos van a dar para todo. Aquí voy a tener hasta un presidente, desde un presidente de la República hasta un periodista del tiempo. Y salió tal y cual no lo había pensado. Pero ¿cuál era el mejor estudiante? ¿Usted? Por mucho, ¿no? Sí, No, Ernesto. Sí, no, inclusive Juan Francisco y yo decimos, no, van a pasar un vídeo buenísimo. Díganle al bobo que tienen que estudiar, y el bobo ya sabes qué era. Entonces se sentaba y ya el doble al día siguiente nosotros veíamos tranquilamente nuestro vídeo. Hoy vamos a fútbol, hoy vamos a cine para mayores, muchas veces ahí en un teatro cercano. Como que si iban así, entraba al imperio con la gabardina de mi abuelo, y un pilote postizo y con sombrero. Lo tengo aquí. Pero mi venganza, Dani, es que a mí me daban de premio por el primer puesto un talego de esas papas fosforito margarita. Yo las metía entre una lata de saltinas Noel. Y mi diversión era sentarme a comerme las papas delante de ellos. Y si hubiera sido hoy, le estaría diciendo, estudien, vagos, ¿no? Bueno, nosotros siempre le poníamos atención. Juan Francisco decía, vaya que el bobo está dando papas. ¿Y cuál era el peor estudiante de la casa? Yo creo que usted se dará ese premio, Sí. ¿no? Depende de la materia. Yo tenía materias que me especializaba en perder. Todas las de trigonometría, álgebra, Daniela, vainas que nunca supe que querían decir geometría espacial. Nunca tuve ni idea, caray. Daniel, todavía tengo la copia de un examen que hizo de cálculo en sexto de bachillerato, donde al final pidió una tabla de logaritmos. En esa época no había reglas de cálculo ni nada. Entonces pidió una tabla de logaritmos porque así se sentía más tranquilo. No se necesitaba la tabla de logaritmos. Le dieron la tabla de logaritmos y al final ya perdido, puso abajo, donde nos dimos cuenta que iba a ser abogado. Dijo, que conste que hice este examen con dolor de muela.
Y fue a pelear a la Secretaría de Educación. Viene lo que están haciendo los derechos de niños. Eso es verdad. Y la tabla de organismo fue mi tabla de calmación. El pobrecito estaba, no veían el dolor. Pensó que la tabla de organismo servía, no servía. ¿Cuántos se llevan ustedes dos? Como 5 años, ¿no? Y yo nací en los 45 y Ernesto en el 50. ¿Y no te pasaba después de que Dani pasara por el colegio, llegabas en Puesto Nuevo y entonces empezó a leer la lista y llegaba Samper? ¿Tenía una buena impresión o una mala impresión? No, decía San Pedro, qué honor, me decía a mí. Decía San Pedro, otra vez San Pedro. No, a mí no les fue bien en el colegio, pero las familias no todas pueden ser iguales. ¿Se hacían bromas? No, Daniel sí, claro, todo el día. Digamos, no era una familia que nos poníamos a llorar y nos tuteábamos. Era una familia, era un grupo de autodefensa, llamemos. Cada uno defendía su comida, defendía su sitio, porque estábamos un poquito hacinados. Éramos 5 en una casa, nos tocaba repartirnos la habitación con mi única hermana. Y ahí, digamos, yo dormía con Juan Francisco y a mí me tocaba con José Gabriel más. Todos nos casamos, motivo, espacio habitacional, muy jóvenes. Ah, por el pollo. Por el pollo, no, el que tenía más humor más negro realmente era Juan Francisco, sí, no me acuerdo, pero me duele todavía que mi mamá una vez nos regaló un Jeep, un carro viejo, Willy, ¿se acuerda? A mí, que tenía, pero que el único que lo podía mover era Juan Francisco, porque le sabía, cuando se traban los cambios, él sacaba una especie de alambique que llevaba en el baúl, le hacía así y quedaban los arreglados los cambios. Y mi mamá nos lo regaló un día de Navidad a los dos. Y al día siguiente Juan llegó y me dijo, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. Le dije, ¿cuál es la mala? Que estrellaron su parte del carro. Le dije, ¿y cuál es la buena? Dijo, se lo compro por 3.200 pesos. Y se lo vendí porque ante esa realidad. Pero le tomó el chuzo. Sí, le dejé el chuzo. Ay, qué horror. ¿Cuál es el mejor apunte o la mejor salida que cada uno recuerda del otro? Yo, para mí la salida de la casa, porque nos dio espacio. Esa es la mejor salida. Para Ernesto, fue a mis espaldas. Pero comiquísima. Pero no fue a mis espaldas, sino a las de Daniel. No, todo el tiempo estábamos en el diálogo sobre la situación de los presocráticos. Hegel, por ejemplo, Hegel no mencionaba que... Hegel era el perro que tenía un perro, se llamaba Hegel, y mamá le puso a todos los perros, ¿se acuerdan? Le puso nombres de dictadores. Sí. Sí, era Banzer. Oye, además eran, qué sé yo, todas las noticias se daban cuando me explicaba, y otra vez se cagó Banzer. Entonces eso era un problema ya diplomático. Teníamos amigos de bolivianos, no toleraba que se comparara al perro con Pance. Y realmente tuvimos que afrontar varias demandas de la sociedad canina. Que no, poner el nombre de dictadores a los animalitos como los perros. ¿Verdad que les daban leche con brandy? No, eso era a mí. Que... Solo a ti, porque era como el premio, o sea, que... No, eso no era premio. Es que mi mamá, cuando iba a tener a mi hermana, María Fernanda, se le bajaba la tensión. Entonces el médico le recomendó que se tomara a las 11 de la mañana todos los días una tacita de leche caliente con un trago grande y azúcar. Entonces mamá se servía y luego me dejaba un poquito en el pocillo. Y un día que estaba acompañándola a hacer compras en el TIA, que era el almacén, pues donde íbamos, como a las 11 de la mañana, me entró a mí una angustia terrible. Y entonces le dije, vámonos ya para la casa. Y me dijo, ¿y por qué? Dijo, es que me hace falta mi leche, sí. Ahí me di cuenta que me estaba volviendo alcohólico. Pero todos esos episodios los recuerdo hoy con mucho cariño. ¿A ti también te daban brandy por las noches? No, que me acuerde no. Una ocasión más. Tú traías a casa brandy. De ninguna manera. Brandy se llamaba el perro. Era el perro, exactamente. El ingreso de Daniel a la facultad de Derecho nos salvó la vida porque
Daniel resolvió que había entendido lo que era la justicia por su propia mano. Entonces antes nos pegaba sin ninguna consideración, arbitrariamente. Sobre todo a mí, que era la persona más vulnerable en ese momento. La población civil era yo, en ese momento. Alias el Pogo. Pero finalmente, Daniel, yo me acuerdo, se acuerda que compró un carro Ford 28, entonces que tenía como un sitio donde se podía circular alrededor del carro sin parar el carro. Y un día Juan le dijo algo que no le gustó y llegamos, paró el carro, Juan ya contra el piso y le dijo, tírame algo contra el padre Giraldo para poderle pejar. Juan dijo, no, el padre Giraldo era el decano de la facultad. Le tírame algo para matarlo. Y Juan dijo, no, es pendejo decir. Y mi papá se tomaba todas las pastillas que le recetaban, pero se las seguía tomando indefinidamente. Al final de sus días se tomaba 20, 30 pastillas y siempre las distinguía por colores hasta que le recetaron unas que era del mismo color que otras ya se estaba tomando, el color rosado. Entonces nos tocaba ponerle una rayita azul a las pastillas nuevas para distinguirlas de las pastillas. Entonces decía, tráigame una pastilla con raya azul, una sin raya azul. Es decir, al final era un drama. Pero yo sí reconozco que yo soy ordenado, obsesivo, un poquito compulsivo a veces, pero eso es una condición suya también, ¿no? Que me heredo. Sí, yo tengo la obsesión de que usted me obsesiona, realmente pues, las personas me obsesionaban. Juan, con su espíritu de mecánico, Juan era muy divertido, tenía una facilidad para las cosas mecánicas, entonces había, por ejemplo, encender un radio. Yo no sabía encender un radio. Y luego estaba pues José Gabriel, que era muy buen músico, y hay varios músicos de la familia que provienen de esa tendencia, porque esa familia, lo voy a decir en serio, produce básicamente músicos y abogados. Y como en la historia, siguiendo con estas historias de mi bisabuelo, la vez que mandó a insonorizar el estudio. Mi papá era obsesivo, compulsivo. Por ejemplo, compró un Land Rover por las mismas razones por las cuales lo vendió. Lo compró porque era alto, lo vendió porque era muy alto para subirse, lo compró porque era un carro duro para manejar y era fuerte en la carretera, lo vendió porque era muy duro, era maravilloso, tiene una capacidad primero para tomar las decisiones y segundo para encontrar los argumentos maravillosos. Lo nuestro han sido las zarzuelas. Mi papá tenía una colección de 120 zarzuelas y que había grabado en cassettes comprados en San Andresito de 120 minutos cada cassette. Una cosa de locos. Y entonces, para economizar cassettes, se le ponía Luisa Fernanda, cassette 32, pie 320, a cassette 34, pie 410. Entonces, eso lo iba llevando a mano. Eso se lo dejó a Daniel, pero sin la clave. Sin la clave. ¿Usted tiene cuántos cassettes tiene de zarzuelas de mi papá? 322 me parece, pero no hay un solo diálogo concreto. ¿Cuánto tiempo sin verte, Luisa Fernanda? Y uno ve qué contestó Luisa Fernanda y ya tienen que ir a buscar el 48, el minuto 36, y ella dice, desde la última vez, si no me extraña. Y así están todos pedaciados. Vean que sobra un minuto aquí, mete un minuto del que pueda. Ya estaban atiborrados, pero estaban todos revueltos. Además, como sonaba eso, porque mi papá decía que la zarzuela había que oírla 16 decibeles por encima de cualquier música, era una cosa de no, pues para los vecinos, para los que vivíamos ahí. Entonces, él tenía amigos en el ejército. Ese fue uno de los momentos más difíciles de la familia, porque en cierta época, cuyo presidente no quiero acordarme, Daniel era amigo de los torturados y mi papá era amigo de los torturadores. Entonces no se entendía mucho a la hora del almuerzo. Pero bueno, entonces él mandó a hacer en la infantería, mandó a hacer unas puertas y unas paredes que eran acerrín y copor madera. Eso no había manera de que el ruido ni entrara ni saliera. Entonces uno entraba
Y decía, hola papá, decía, ay, me da el infarto, ¿por qué no golpea? Entonces puso un aviso que decía, golpeé antes de entrar. Entonces uno golpeaba y obviamente no oía. Entonces puso una línea de teléfono extra en la casa. Entonces uno llamaba y decía, papá, estoy aquí, voy a entrar. Ah, bueno, entre, pero golpeé antes de entrar. Una locura. Creo que todos heredamos esa obsesión por... Quiere decir que tú eres un poquito obsesivo también. Por ejemplo, con los medicamentos. Entonces, ahí le mandan un medicamento para la gripa. Pero el medicamento para la gripa no lo deja dormir. Entonces, tiene que tomarse un medicamento para dormir. De verdad. Pero después, el medicamento para dormir le da dolor de cabeza. Entonces, el medicamento para el dolor de cabeza. Para despertarme Pero después. somos tipo con diáconos. Sí, usted también. Sí, pero yo lo tomo en forma de jarabe, a lo cual voy al baño 18 veces cada noche. Dani, tú tienes una historia parecida al tema de la insonorización feliz. Me contaba mi papá que estabas aprendiendo a tocar batería y entonces la instalaste en el salón comunal, pero obviamente saliste regañado. Sí, tocaba y tenía un grupo y tocaba a veces con tu papá. No tenía noche, eso sí, fue lo único bueno que tuvo. Bueno, resulta que según mis fuentes, Sí. como no te dejaban ensayar en el salón comunal, resolviste poner la batería encima de la caseta Sí, me estás de la pensando. dulcería. Sí, es verdad, sí me acuerdo. Sí, y tuve un grupo y tocaba la batería y de ahí las buenas músicas de tu papá para que las declares a él. ¿Y cómo saltó de la batería a la guitarra? No, yo tocaba la batería y él la guitarra, me imagino. Sí, gran grupo. Y los porteros hábilmente fueron desapareciendo Uno a uno. uno a uno los instrumentos. En cambio, sí tengo recuerdos muy tristes de la batería porque a Daniel le cantaba la batería y un día fuimos a la casa nosotros nos mandaban cada día a almorzar en una casa distinta y llegamos los viernes, era el almuerzo en la casa de la tía Mona, que era la mamá de Amalia Zapper, que era el mejor almuerzo de la semana. Ustedes pueden dar sopa verde y nos daban pollo. Nos daban carne molida, huevo, es que hay que contar, el huevo es muy importante en nuestra historia. Entonces un día estaba una batería que le habían llevado a Amalia, porque iban a tocar esa noche un conjunto de jazz, y Daniel comenzó a darle con la batuta y rompió el tambor. Me llamó y me dijo, siéntese ahí. Chimo que lo enseñaba a tocar batería. Y apenas yo cogí el dedo, se tiró la batería. Yo alcancé a decirle, con el cuchillo no. Pero tal. Mire, no le perdono a usted eso, Daniel. Se salió y dijo, yo no voy a responder por usted. Y se salió. Le confesé a la tía Amalia todo. Me dijo, me suena que fue Daniel. Dijo, finalmente. No, es que nos dio una vida de perros. Por ejemplo, mi abuela nos regaló un Cristo, me regaló un Cristo de primera comunión, que era un Cristo fosforescente. Yo lo ponía de noche entre las cobijas para que me acompañara y se iluminaba. Y un día él estaba pegando a Juan y le dije, Daniel, si le vas a pegar a tu hermano, escúpela a Cristo. Y no les cuento nada, pero el Cristo no volvió a iluminar nunca. Y hablando sobre la música, algo que pienso que los une mucho es el vallenato, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo empezó este gusto por la música del Caribe? Usted empezó antes. Sí, es verdad. Y yo soy realmente una persona que domina bastante bien la parte del vallenato. Y curiosamente, Ernesto, no alcancé a dirigirlo a tiempo y se me fue desviando. Entonces, a él le gusta es el valleno bolero y el rancherato, pero el vallenato clásico no. Por ejemplo, Eso es verdad. en una Z que él me guste, Carlos Vives. No es verdad, vamos a decir. Sí sería una alegría. No, pero por favor, si Carlos Vives, pero lo llevamos a hacer Escalona, los autores de Escalona. No, él le gustan son los que han votado por él. Él le gusta que han votado por él. Bueno, pero entonces el cuento que yo cuento a Daniel no le gusta que lo eche, pero es verdad. Que un día estaba el maestro Samper hablando sobre vallenatos en Valledupar, que es como decir misa en el Vaticano. Y entonces digo, la capacidad de ficción que tienen los compositores, como este compositor que se inventó el vallenato de Islas Canarias. ¡Qué maravilla!
haberse imaginado todo eso que se imaginó de las Canarias, que regresaba, que se iba. Y entonces se levantó y dice, maestro, ahí sí te pelaste, porque yo estaba en el conjunto que fue a Cartagena a dar una serenata y nos encontramos en un bar con unos marineros españoles que nos invitaron a darle una serenata a un capitán, al capitán del barco que estaba de cumpleaños, y el acordeonero, que es el autor de Islas Canarias, se quedó dormido en un camarote y cuando se despertó iba rumbo a Cuba. Y dijo, mira, me tengo que bajar, padre, tengo que bajar. Le dijeron, no, aquí no se puede bajar. En Cuba nos bodegan de Polizón. Digo, ¿dónde es la próxima parada? Dijo, en Islas Canarias. Y estuvo 6 meses en Islas Canarias. Volvió, la mujer no lo reconoció, se ha casado con otro. Ya le tenían tumba, le abrieron tumba y todo eso. El tipo nadie lo saludaba, pensaron que era un espanto. Era de verdad. Él no se había inventado nada, existía. Y entonces le eché ese cuento y de ahí dejé de la capacidad de oye, no te lo siento. No, al contrario, es decir, la capacidad de la realidad para superar la fantasía. Pero es difícil que se lo entiendan aún. A Gabo y a mí nos ha costado un trabajo que nos entiendan. Entonces esto nace es una realidad, pero convertida, licuada en fantasía. ¿Cómo fue la historia de cuando conocieron el mar? Ese fue en La Guajira. ¿En la mina de los huevos? Sí. No, es que conocimos dos cosas maravillosas, el mar y los huevos. En esa época, para seguir con los recuerdos avícolas, pues eran caros los pollos y los huevos, por supuesto. Y entonces a nosotros nos daban, a lo largo de la semana, nos daban crema de trigo, caldo de papa, es decir, pero los sábados nos tocaba huevo. A cada uno nos daban un huevo como quisiéramos. Y llegamos a La Guajira, hotel, Avenida de Padilla, y el desayuno, 2 huevos para cada uno, 2. Entonces se nos ocurrió, un huevo no lo comíamos, el otro lo envolvíamos en papel periódico y lo depositábamos en una lata de galletas saltinas y Daniel era el huevo, el tesorero de los huevos. Jefe de los huevos. Y el día que nos íbamos, salió mi papá, todos abajo, ya nos vamos, no sé qué. Y cuando ya estábamos montados, le dice Juan a Daniel, ¡los huevos! ¡Huevón! Entonces, obviamente el insulto era propio. ¡Los huevos, Daniel! Dijo a Daniel, ahí sí me quedaron arriba. Papá, ¿qué pasó? Digo, no, los huevos de Daniel. Digo, ¿qué le pasó? Porque se machucó. ¿Qué? Digo, no, que se quedaron los huevos arriba. Y papá dijo, ¿qué huevos? ¿Ni qué huevos? Y hay todavía en el hotel Almirante Padilla, hay 47 huevos esperándonos. Sí, sí. Eso fue una de nuestras grandes frustraciones. Eso fue terrible realmente. Pero en eso estábamos nosotros. Es decir, yo creo que parte de lo que nosotros hacíamos era como mamá de gacho. ¿Y a ti también te da huevo solo los sábados? No, un poquito más. Nos han sacado el jugo a nosotros dos. No, Creo pero que es que para eso, simpático, Dani. eso es para eso, porque estas son las memorias suyas, además, ¿no? Sí, pero yo tengo un sobrino que me ha costado, maestro. No, ¿qué le ha costado? ¿Qué? Uy, sí, Dani. Pero sabes que tu abuelo aguanta palo Sí, humorístico. te da buen material también. Da materiales, es una buena musa, me inspira mucha cosa. ¿Cuál es el Pero se político? queja poco. ¿Cuál es el político que mejor material da? Mira que siempre me hacen esa pregunta, digo que es el presidente que está en el momento. Y lo digo de verdad, en su momento yo juré que era Duque, por ejemplo. Pero me parece que Petro, hoy diría que Petro. Uribe también en su momento dio mucho material. ¿Cómo es hacer periodismo teniendo un familiar político? Esa es una buena pregunta. Es que a uno no le importa, yo creo. La única clave es que a uno no le importa. Y él yo creo que sí ha tenido como las buenas maneras de entender y de dejarse dar palo. Y yo le mamo gallo y él no reclama mucho. No, A veces reclama. Yo reclamo cuando no me mete, porque es que cada columna de él me cuesta 1 o 2 amigos. Entonces la manera de tal es que me eche vainas, pero lo llevamos bien. A mí me parece que el problema es que este país no está acostumbrado al humor político. No, y él tiene una cosa buena y es que se burla de sí mismo. Él tiene humor, que eso no es muy común en los políticos. ¿Y cómo es
hacer política teniendo familiares periodistas? Bueno, es difícil, sobre todo cuando uno ha vivido crisis terribles. No, mentiras. No, yo, por ejemplo, cuando estaba en la presidencia, yo era coleccionista de los pocos chistes que había a favor. Hay uno que me encanta, dejarlo consignado, que está son mito, como bien saben, que es de un tipo que llega a la clase Bolívar y ve una lámpara de esas de Aladino, la frota y sale el genio y le dice, mire, no le voy a dar los 3 deseos consuetudinarios porque la vaina de esa playa está muy complicada, le voy a dar uno, pida un solo deseo y rápido. Dice, ¿por qué no resucita a mi mamá? Dice, me murió hace 2 meses. Dice, no, eso sí, no, mire, el problema con el Vaticano, de la resurrección de los muertos, ya tienen programado el juicio final, eso ya está escrito en la Biblia y todo. Ahora, el problema con el Kremlin, que son ateos, entonces la otra mitad se pone brava, no, pídame cualquier cosa menos eso. Entonces le dice, bueno, ¿por qué no tumba la HP de esa peli? Y el genio se queda pensando y dice, ¿cómo se llamaba su mamá? Me parecía maravilloso. A usted le tocó Jaime Garzón, Sí, pero fíjese, su gobierno, o el otro día creo que era, por sociedad, no me acuerdo cuál. pero nosotros veíamos a Jaime Garzón, sí, era un alivio, porque él por lo menos también metía al fiscal en muy chistes, y metía a Fletcher, metía a los otros. Le daba para todo. Pero si Palmón le da palo solamente de un lado, pierde la objetividad, especialmente los humoristas. No, los humoristas de ella, para los Tienen demás, que que son muy cínicos con todo, sino pues Pues que sean creíbles. Y este era muy divertido. Nosotros nos reuníamos en familia a consolarnos con Quack, con Dioselina, la cocinera y todo eso. Era muy ¿Y usted alguna vez habló con Garzón? ¿Fueron más o menos Muchas amigos veces. o conocidos? Inclusive, de las últimas conversaciones que tuve, él trató de convencerme de que yo me dejara el dólar, que eso era la muerte. Porque el tipo, uno ya embolado, y el embolado le decía, ¿y usted cuánta carta se robó, hermano? Y entonces yo le dije, bueno, yo le acepto, pero con una condición, de que ustedes se dejen volar por mí. Yo lo embolo y yo le hago las preguntas. Porque el tipo era terrible, empezó a hacer voladas, pero era muy ocurrente, muy simpático. Y hablando de humor, ¿cómo le ha parecido o a ambos, pues, en ese aspecto este gobierno, por ejemplo? Daniel, Como generador de humor, va a ser maravilloso. Sí. Es que ese inolvidable reunión de gabinete, es imposible escribir un guión más divertido en que el ministro le dice que lo ama. Sí, increíble. ¿Así eran sus consejos de ministros? no eran, Alguien le decía no que eran lo tan divertidos. Pero, por ejemplo, ahí le roba el libreto a usted, Dani. Porque ahí los chistes los hizo fue Petro, con el ministro que no se ha graduado y con el otro que no sé qué. Y No, eso sí es un creador de humor, pues, involuntario, obviamente, pero No tienes mucho trabajo ahí. es simplemente recopilar lo que él dice, no hay que agregar mucha más cosa, la verdad. Pero- Ahora también está, él sale mucho del redes, todo el tiempo se está grabando, él mismo es el que pone material. En la época del Power no había redes, entonces hay mucho menos material audiovisual de él, aunque hay cositas. Eso es cierto. Pasé de ser un minusválido digital a un rockstar del podcast. Oiga, Daniel, pero es que yo le hacía el reclamo a Dani de que, no, a Dani no, a María Camila, que esperábamos un podcast. Y así lo hicimos. Y así gobernaba. Sigue. Estamos entendiendo. Odio el ciclismo, No, está muy bien todo. no el ciclismo, sino el ciclismo, que todo el mundo le habla unas siglas. Estuve en la ANP y no se entiende nada con la CNRQ. Está mal. La XY no me la van a montar otra vez porque toca volver a hacer esta. LOCO. Sí, ¿y qué decía María Camila? Decía cool, lit, random. Ellos no tenían que decir. Has avanzado mucho. Yo he avanzado mucho en el lenguaje digital. ¿Ah? ¿Qué es FOMO? A ver. FOMO es... Espera,
¿Ustedes saben qué es FOMO? Porque aquí les pueden estar ganando el lenguaje digital. ¿Cómo no vas a ver uno que somos? Y ahora diga usted. Es como me da vaina. Es como nostalgia. ¿Qué le da FOMO? Lo que nosotros llamamos FOMO. Sí, Lit. el académico de la Real Academia Española. No soy de la Real Academia. ¿Ya no? No. Soy correspondiente de la Real Academia, pero titular de Economía. ¿Y cómo te van ese labor? Bien. ¿Sí? ¿Quién gana los partidos? Miguel, entre ustedes dos, el mejor es Miguel. Pero Miguel es injusto porque Miguel, el que se inventó un método para jugar Scrabble fue Felipe, que es un método que permite saber qué fichas van quedando en la bolsa. De tal manera que Miguel sabe exactamente cuántas A's faltan, cuántas E's, y eso es un poco trampa. Lo otro es que ahora les ha dado por utilizar el celular a ver si la palabra existe. Entonces finalmente Eso sí es hartísimo. eso es hartísimo, eso es trampa. Nosotros sí jugamos con nuestra abuela, que era una fiera para jugar Scrabble. ¿La abuela o la mamá? No, la abuela del Peñín. Ya. La abuela, los dos. Con nuestra abuela. Su abuela. Con Luisa. Era, oiga, que eso sí nos dolió a Daniel y a mí porque mi abuela era un poco injusta, la mamá de mi mamá. Esa sí tenía nietos perdidos. Yo le digo a esta que es la nieta preferida cuando la veo. Pero Dani, nuestra abuela injusta, no voy a mencionar cuál era, cuál de las dos para que quede salvo su honra, tenía nietos favoritos en cada una de la familia. Entonces, por ejemplo, en la Navidad, a mi hermano Juan, que era el favorito, al nuestro hermano Juan le daba bicicleta con parrilla, con luces, con pito, una belleza de bicicletas que vendían en el Blade. Y a nosotros nos regalaba frunas, ¿se acuerdan? 100 cajas de frunas, para Daniel y Ernesto, frunas, para entre los dos. Pero tú ya me dio un bollo de basura. No, ¿verdad? Eso fue doloroso. Hay que ser justos con los nietos. Pero en esa época un bollo de mazorca tenía que ser demasiado valioso. Casi igual que un huevo. Normalmente, yo te diría que se necesita, para comprar un huevo, vender 14 pollos de mazorca. Más o menos. Es que ustedes tocó el huevo. O en la matemática nunca ha sido fuerte. Impresionante, sin duda. Sí, ya Ya les tocó muy fácil todo. debe tener dolor de muela. Pero bueno, tocaremos así. Cuéntenme de la vida de España. ¿De la vida de España? Ajá. Gran país. De cuando eras embajador. De eso sí se puede contar, cuando nos metieron en la liga en la embajada. No. Esas son cosas de la intimidad de las relaciones exteriores de Colombia. Me parece que no me extraña que ustedes me puedan revelar. Voy a contarlo sin contar la parte fundamental. Lo que es Colombia, ¿verdad? Esto habla muy bien de lo que es Daniel. Sí. Habían encontrado, me visitó el inspector de policía el día en que yo llegué a la Embajada de Colombia como embajador. El mismo día en que yo llegué me visitó el jefe de policía de Madrid y me dijo, hemos sabido que el cocinero de la embajada está traficando con coca desde la embajada y que le está ayudando a una muchacha de la embajada. Entonces nosotros creemos que usted debe ordenar una inspección y si se encuentra que eso es cierto, está mandando la coca, la está recibiendo en unas entregas de DHL. Mañana vendrán 2 policías disfrazados de carteros y se lo llevan. Perfecto. Entonces hasta ahí sabía Daniel. Dijo, yo lo voy a llamar a las 5 y yo le voy a preguntar a usted en clave si la cosa resultó o no. Perfecto. Y a las 5 me llama y dice, ¿qué hola? ¿Qué hubo? ¿Qué le encontraron al gato? Y dije, ¿cuál gato? El gato, sígame, el gato. Le dije, no, sí. ¿Le encontraron queso al gato? Sí, le encontraron esto. Estábamos hablando por el conmutador de la embajada. Sí, le encontraron queso al gato. ¿Y cuánto queso le encontraron al gato? Le dije, no,
2,5 kilos. 2,5 kilos de queso al gato. No, que diga. ¿Y la ratona? ¿Cuál ratona? La ratona, hombre, sígame. La clave. La amiga del gato. Sí, la ratona también tenía. Tenía un 1,5 kilos. 1,5 kilos más de queso. No. Fíjate, ¿y cuándo van los perros? Los perros, ¿cuáles perros, Daniel? Los perros disfrazados de cachucha que van por el gato. Imagínense si me iban a seguir la clave. Y no, mañana a las 10:30 vienen los perros. Ya, es decir, ya a esas alturas, sí. Porque además el cocinero lo habíamos mandado hasta a comprar un pan a Toledo para que quedara tiempo de hacer la inspección. Y al final, ya bien, mijo, y si hay una jirafa, ya le dije, si nos va bien, ojalá que esto conversación no esté escuchando nadie, que parecíamos eran metidos nosotros en los cuerpos. La verdad es que nunca nadie descifró lo que estaba hablando. Imposible, con ustedes. A día de hoy todavía no sabemos. Todavía no saben. Este programa lo va a desvelar por primera vez. Ay, no. Yo quiero escuchar una última historia. Cuando viajaron a Disney, que tú eras chiquito y papá también, y compraste una pistola de madera. Ay, Daniel, acuérdate que le compramos 2 pistolas de madera de filatas ¿Y qué a más? Dani y a Andrés. Usted llevó a la aduana, pues en el hermano al paso, 2 espadas. Pistolas no. no eran pistolas de madera. Les compramos 2 espadas de Capitán Garfield. Entonces, con el nombre sentido común, en la aduana de Estados Unidos nos querían detener por terroristas. 2 espadas de plástico. Se tiró el cuento, no fue así. Eran 2 pistolas de madera. ¿Usted se acuerda, Dani? No, pero yo siempre veo que eran espadas. Cuéntales. Pues es que el cuento de verdad es que eran unas pistolas de madera que vendían en la isla de piratas de New World. Y entonces, cuando estaban pasando los controles de seguridad, el guardia dijo, no se puede viajar con pistolas. Entonces Daniel dijo, eres el ciudadano perfecto, le digo, pero es que son pistolas de juguete, ¿no? Aquí está prohibido que se entre a los aviones con pistolas. Entonces Daniel, toda la cola esperando, sigan, apúrenle, no va a dejar el avión. Y Daniel coge una pistola. ¿No se acuerda de eso? Se la entrega al guardia y le dice, Johnny, dispáreme, a ver si me mata. Si me puede matar, yo me quedo aquí muerto. Si no me mata, entonces le tiene que darle a los niños sus juguetes. Todo el mundo decía, acuerdo, dejen circule, no les sé por qué. Antes de terminar, yo quiero acordándome de mi abuela. Una anécdota que usted siempre cuenta de ella que muestra digamos, lo recursiva que era ella siempre, pero que la muestra sobre todo cuando estuvo en un momento ya con su Alzheimer avanzado y a ella le hacían preguntas, ustedes le hacían preguntas para tantear cómo estaba ella y ella trataba pues de no dejarse pillar fuera de base. Sí, no, ella siempre, cuando estaba comenzando el Alzheimer, como no sabía qué responder exactamente, contestaba con ocurrencias. Pues decía, Elena, ¿cuántos hijos tienes tú? Te decía, suficientes. ¿Y qué edad tienes tú? Eso no se le pregunta a una señora decente. Y alguna vez que estábamos viendo televisión, que ahí sí nos dejó totalmente despistados porque se supone que la televisión puede confundir a los enfermos de Alzheimer, salía una cosa en las pirámides de Egipto. Y entonces había una foto ahí de Nefertitis o no sé qué. Y de golpe mi mamá dice, y se sueñen que yo estoy como esa momia. Y ahí quedamos nosotros locos. Yo tengo otra historia con eso. Estaba mi papá, el nieto de Nena, en su adolescencia, hippie, con gatos, el pelo largo, guitarrista, mejor dicho. Y estaban en una reunión familiar y se sentó al lado hablando. Estaban así, y él empezó a preguntar, no, ¿y qué haces? ¿Qué estudias? Mi papá muy tranquilo, contestándole con paciencia. Se para mi papá, Nena se voltea y le dice al tío Juan, ¿quién es este niño con tantos problemas? Qué maravilla. No, y otra cosa del humor, si este capítulo es del humor, que yo creo que lo más importante del humor no es tanto para tomarse el pelo entre uno, y como no dárselas de importante, y que el humor siempre ayuda como a poner las cosas en sus justas proporciones y eso.
signo que yo he visto que ellos siempre lo usan en momentos muy dramáticos. Bueno, de alguna manera como esta misma anécdota. Y en eso hay una anécdota también que contaba alguna vez mi papá, que fue cuando a tu abuelo lo hirieron, tú te has puesto el cuento, estaba al borde de la muerte en la clínica, en un momento dado estaba mucho más allá que acá, y alguien llamó a mi papá, un político, a confirmar si era cierta o no la noticia. Un periodista. Eso es como la historia, a ver, cuéntala tú. Ok, un periodista me dijo, Te las mire, damos ahí. un periodista me dijo, mire, es más, un periodista muy amigo mío, Javier Ayala, muy buen periodista, pero me dijo, mío, oiga, Daniel, no, esto es entre hermanos, estábamos partiendo periódicos, esas cosas, necesito que me digan la verdad. No es cierto lo que están diciendo acá, que su hermano murió y el Partido Liberal no quiere que se sepa. Le dije, Javier, tiene la historia pero al revés. Se murió el Partido Liberal y es mi hermano, pero quiere que se sepa. No, y su papá era mi gran detractor de publicidad, porque cuando saqué la primera campaña que decía, por Ernesto Samper Pizano, inclusive tenía un jingle, por Ernesto Samper Pizano, soluciones a la mano. Se la mostré a y me dijo, afortunadamente mi mamá no era de apellido Angulo, porque ha sido terrible, terrible. Y cuando tú escribías columnas de humor y Ernesto ya era pues político, senador o candidato al Congreso, tal, ¿cómo hacías? O sea, le mamabas gallo, los mamabas gallo, ¿qué hacías? Bueno, mientras era senador y tal, no le ponía muchas bolas. En la campaña presidencial ya dejé de escribir. Suspendí la columna que escribía casi todos los días y la retomé 2 años después de que él terminó. O sea, durante 6 años no escribiste por culpa de él, básicamente. Y de las grandes cosas que me agradece el país fue esa. Pero volviendo a la clínica, hay un cuentico pequeño de mi mamá. Y es que cuando yo estaba en cuidados intensivos después del atentado, mi mamá decía que el médico Alonso Gómez decía, saquen al paciente de tal parte, miren a ver el oxígeno al pacientico tal. Y entonces mi mamá le dijo a Alonso Gómez, le dijo, mire, Alonso, es que yo veo que usted a uno les dice paciente y a otro pacientico. ¿Cuál es la diferencia? Dice doña Lenita. El pacientico es el que se va a morir. Y el paciente es el que puede sobrevivir. Mi mamá se fue extraña y a la media hora le dice, Alonso, Ernesto es paciente o paciente. Ay, no. Entonces, él mismo puede ser los apuntes de mi mamá. Y en ese atentado también fue el cuento de político más aplomado. Sí, también lo inventó Daniel. Usted sí me ha hecho mucho daño, ¿no? Contrario, yo te he dado una versión que era favorable. ¿Qué tal fue la de no, pues es un político muy aplomado? Pero bueno, todas eso son cosas que alegran la vida. De nuevo, mil gracias. Muchas gracias. Me hicieron reír mucho y todavía quedan muchas historias por contar. Bueno, que haya otro capítulo.